Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí tengo la información. Le van a hacer oficial, ya se hizo oficial de hecho, en el Consejo General del INE. Bueno, pues unas de cal por las que van de arena. No hay partido México Libre. Tiene que pagar 2.7 millones de pesos por multas, aparte, por presentar documentos apócrifos, falsos. Pues también tiene sanciones. De manera puntual, presentaron copias simples de credenciales de elector, es decir, pues al estilo de Margarita Zavala de Calderón, la que dice que va a ser candidata a presidenta. Ahora vamos a ver por cuál partido la lanza. Quizás el Movimiento Ciudadano, ¿no? También andan necesitados, el PRD. Podrían sumarse a ese esfuerzo político. Pero, ¿por qué el Partido México Libre finalmente se cae? Se veía venir. A Calderón le llueve sobre mojado. Todavía está pendiente el caso Odebrecht, el tema Etilano 21. Etileno 21, la planta que financió a Odebrecht. Todavía están pendientes las declaraciones de Lozoya. Todavía está pendiente el tema Genaro García Luna allá en los Estados Unidos. Y ahora el INE da estocada final al partido. Bueno, se llama de otra manera, pero ellos se hacen llamar México Libre. Pues no hay México Libre, no hay partido. Oficialmente no hay. No pudieron comprobar gastos. El mismo Ciro Murayama, enviado de Lorenzo Córdoba, se encarga de decir por qué. Aquí lo tengo. ¿Por qué no hay partido México Libre? ¿Será bienvenida esta pues decisión del Consejo General del INE? Digo, tienen errores, andan desatados también como panistas o como priistas, pero como que no quieren a Calderón o como que no pudieron cumplir el pacto de Lorenzo Córdoba con Felipe Calderón. Ya lo había adelantado el presidente López Obrador, no pueden dar partidos nuevos como barajitas, tienen que sujetarse a una ley y lo quieran o no. Pues algunos de los integrantes del Consejo General pusieron las cartas sobre la mesa. Uno de ellos fue Roberto Ruiz Saldaña, la otra Norma Irene de la Cruz. Dijeron, no, es que no se puede aceptar copias simples para la constitución de nuevos partidos, tienen que sujetarse a lo que establece la ley electoral. Bueno, al menos se hace valer en parte. Es una buena noticia, no crea. Calderón es una especie de sujeto catártico para la sociedad mexicana. Vea cada tweet, sí lo siguen mucho, tiene muchos likes, muchas vistas, pero son puras arrastradas que le dan. Se lo gana con la gente. Quizás uno de los personajes mal queridos en nuestro país, no es el único. Peña también está por ahí, Vicente Fox igual. Cedillo casi no se ve, pero Salinas, uff, ni para qué seguirle. Mire, le voy a llevar por todo lo que pasó para darle una explicación por qué. Y tiene argumento, no es una nota volada, no es al tanteo, y no van a querer sacarlo. Aquí lo tiene, de voz de los propios involucrados en las decisiones de esto. Aquí tiene a Ciro Murayama, que fue el que empezó todo. Y en ejercicio de sus atribuciones, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a proveedores, aportantes, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Economía, al SAT, a la UIF, a fin de corroborar la veracidad de lo reportado, así como de verificar la congruencia fiscal, financiera y mercantil de las aportaciones. Cuando se detectaron inconsistencias, estas fueron notificadas a las organizaciones, dando así derecho de audiencia para que pudieran hacer las aclaraciones pertinentes y ejercer una adecuada defensa. Los dictámenes dan cuenta que las 7 organizaciones en su conjunto se allegaron un total de ingresos por 113.3 millones de pesos. Las erogaciones ascienden a 111.8 millones. De las irregularidades detectadas, se nos proponen multas por 6.4 millones de pesos, pues para estas organizaciones las multas no pueden rebasar las 5,000 UMAS por conducta infractora. Uno de los hallazgos relevantes de la fiscalización es que se dieron aportaciones de recursos que no se apegaron a los principios de certeza y transparencia que rigen la materia, pues se constataron casos de aportantes sin capacidad económica para financiar las contribuciones que supuestamente realizaron de su pecunio, o bien, en el caso de aportaciones en especie, no se acreditó la relación comercial entre el aportante y el proveedor del servicio. O sea, no consta que el aportante que declara la organización en efecto hubiera pagado al proveedor por el bien
o servicio y cuente con la factura, con el comprobante fiscal respectivo. Estas conductas que revisten simulación de aportaciones porque las realizan personas sin recursos económicos propios o porque no hay comprobación fiscal de las compras de los bienes y servicios que llegaron a las organizaciones que pretenden ser partidos, se consideran en los dictámenes de conformidad con la norma como aportaciones de personas no identificadas. El dinero cuyo origen que las organizaciones no lograron acreditar alcanza los 13.4 millones de pesos, el 11.8% del total. No se trató, eso sí, de una conducta uniforme. En Grupo Social Promotor por México significa 7 centavos por cada 100 pesos, en Encuentros Solidarios 53 centavos de cada 100 pesos recibidos. Fundación Alternativa incurrió en esta falta en el 1.1% de sus recursos. Súmate a nosotros en el 2.5%. Libertad y Responsabilidad Democrática incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18% de sus ingresos. En cambio, Redes Sociales Progresistas sumó 22 pesos y medio por cada 100 de origen no identificado, o sea, más de 1 de cada 5 pesos es de origen desconocido, y Fuerza Social por México llegó al 25.6% de recursos provenientes de personas no identificadas. Así que más de la cuarta parte de los recursos que usó son irregulares. Recordemos, en la legislación electoral mexicana el dinero que fluye a la actividad política debe seguir el principio de máxima publicidad y están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado. Todas las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron exclusivamente con recursos privados y dichos recursos solo pueden provenir de personas físicas debidamente identificadas. Cuando ello no ocurre, en los hechos se está teniendo acceso a financiamiento privado opaco, de origen desconocido y por tanto ilegal. El dinero que se usa sin conocer bien a bien de dónde viene en la política es dinero prohibido. Esto es preocupante, pero insisto, es sobre todo ilegal, pues las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos, que son entidades de interés público que recibirán recursos públicos, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Nuestra legislación es clara al señalar que el dinero a la política no puede provenir de personas morales, sean estas empresas, sindicatos, asociaciones. Tampoco es válido que venga recursos del extranjero y está vedado el financiamiento para iglesias y ministros de culto, por no hablar, claro está, de recursos provenientes de gobiernos, poderes o entes públicos, lo cual constituye incluso un delito. Además, es indispensable conocer la procedencia del dinero para evitar que actividades al margen o contra la ley acaben financiando a los actores políticos. En suma, los recursos que se dictaminan provenientes de personas no identificadas no pueden ser considerados como trigo limpio, como dinero limpio. Con frecuencia se cuestiona si el INE como autoridad fiscalizadora logra identificar todo el financiamiento irregular a la política. En este caso, el INE ha detectado y documentado ingresos que no se ajustan a la normatividad y cuando ello ocurre, la autoridad no debe desviar su mirada hacia otro lado, sino actuar. Por eso estoy de acuerdo con las sanciones que presentan los proyectos y termino diciendo que la magnitud de financiamiento de origen irregular en que incurrieron algunas organizaciones, en particular aquellas donde esta conducta es determinante en su capacidad de organización y de afiliación, debe ser un elemento a considerar cuando se decida por este Consejo si se otorga o no el registro como partido político en las próximas semanas. Muchas gracias. En realidad no hace eco de la importancia que tienen los procesos de fiscalización, de la importancia de limitar, restringir y evitar el uso de recursos ilícitos, de restringir el uso de efectivo que no es reportado, por supuesto el lavado de dinero en las campañas electorales, bueno, ahora en el registro de partidos políticos, y tenemos que tener absoluta claridad del origen y destino que financia la configuración o la conformación de nuevos partidos políticos.
Ya se estableció por mis dos colegas que me antecedieron que las faltas más importantes son las relacionadas con aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS, y me parece muy importante que si es necesario sigamos con las investigaciones relacionadas, no solo con los partidos que eventualmente logren el registro, sino con aquellas organizaciones que llegaron, digamos, a la última etapa, me refiero a la de este año, porque creo que es necesario que tengamos incluso claridad de quiénes están financiando partidos políticos de nueva creación, quiénes tienen interés en financiar partidos, y no me importa, digamos, los colores, sino quiero saber cuál es el origen de estos recursos, prevenir recurso ilícito en campañas electorales, prevenir dinero del crimen organizado, del narcotráfico, y en este sentido creo que primero habría que dotar legalmente de distintas herramientas a distintas autoridades, en este caso claramente al Instituto Nacional Electoral, poder tener un catálogo más amplio de sanciones, un rango más adecuado para poder investigar, y como lo he dicho siempre, llegar a estos momentos en que se presenta un dictamen consolidado no es darles un cheque en blanco y decir que ya está todo listo, limpio, y ya pueden seguir a la siguiente etapa. Esto tiene que ser un ejercicio continuo de revisión y de fiscalización, porque precisamente nadie queremos tener a servidores públicos que lleguen a cargos de elección popular incumpliendo con la legislación, y por tanto me parece importante dejar esta reflexión en este punto. Quizá ya en este proceso electoral obviamente estamos por iniciar, pero tendríamos todos y todas que empezar a delinear estos mecanismos, estas reformas que nos lleven, digamos, a un mejor escenario en cuanto a las herramientas que necesitamos como autoridad fiscalizadora, como autoridad nacional electoral, para poder tener claridad absoluta de cada peso que entra a arcas de partidos, o de los que se están por constituir, pero también de todo aquello que no entra y que no se reporta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí están las dos propuestas. Una, bueno, son intervenciones en el Consejo General del INE. Fue Ciro Murayama el que dice, pues le dimos vista a la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue responsabilidad de incluso la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, incluso va a llegar la denuncia a la Fiscalía General de la República, de tal forma que oficialmente con esto pues se acaba lo que querían de México Libre. Están, pues, ¿cómo decirlo? De una manera así cabal, pues oficialmente le están dando a conocer que simplemente no procede su registro por estas irregularidades. Por cierto, las trampas de Felipe Calderón y su estirpe política son sistemáticas en toda su trayectoria. Hizo fraude en 2006, hizo fraude con las firmas de Margarita Zavala, hizo fraude con el dinero de esa campaña, hizo fraude con México Libre. Aún así, estoy a favor de que le den el registro. Bueno, pues eso ya es otro cantar, porque bajo esta premisa, bajo esta información que se acaba de generar en el INE, es que detectaron muchas copias simples de credenciales de elector al estilo de Margarita Zavala. Detectaron financiamiento ilícito. Ese es un delito electoral, ya tipificado como delito grave. Otras irregularidades es que los donantes a México Libre no coincidían. No es el único. Redes Sociales Progresistas también está en esa revisión. Puede que se queden sin partido, entre otros. Pero el partido de Calderón se queda en un sueño guajiro del que los van a tener que despertar. Oficialmente ya no tiene partido político, aunque faltan días para que decidan, porque esto se define al final, se define hasta el día último del mes de agosto. Entonces todavía le queda tiempo para seguir pensando qué puede hacer, no sé, irse de vacaciones, irse a gastar su dinero, en lugar de poner personas pobres como ricas, como donantes, cuando sus ingresos son salarios mínimos, y los pone como aportadores de México Libre, asambleas cuchareadas, solas, con acarreados. Todo le detectaron, las credenciales de elector en copias. Ese es el estilo de Margarita Zavala, y fue detectado ya por la unidad fiscalizadora. Le digo, fue Ciro Murayama, dedo chiquito de Lorenzo Córdoba Vianello, el que dice, pues le dimos vista a todas las autoridades, y México Libre, junto con otros, no pasa. Y va a ser tomado en cuenta a la hora de decidir quiénes pueden tener el registro
y quienes no. Bajo este criterio, muy pocos, quizás ninguno, alcance registro como partido nacional, que es a lo que aspiran, porque tienen fuero, porque pueden competir, porque tienen derecho cuando menos a algunos diputados plurinominales, porque tienen financiamiento con dinero público. Por todo esto y muchas cosas que implican poder, pues querían su partido México Libre. No hay, se acabó, no hay de piña, se acabó el sueño de México Libre de Margarita Zavala y de Felipe Calderón y de su grupo de trabajadores, porque son trabajadores, esos no son seguidores. Toda persona que percibe un salario por ayudarle a alguien, por trabajar con alguien, es un empleado, no es un seguidor fiel, ferviente. Ahí tiene a Lozano, Javier Lozano, ahí tiene a Margarita Zavala, bueno, pues ellos están en el PAN, todavía les pagan por ahí. Por lo pronto se hace oficial, México Libre no va, con todo y los gritos que pegó Calderón. Amigas y amigos, están informados. Esta es información de última hora, como siempre, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues adiós, adiós Calderón. Se acabó México Libre, el sueño de su partido político. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.